Buenas tardes, hermanos. El día de hoy seguiremos con el estudio de nuestro librito, El Camino Nuevo y Vivo. En este día estudiaremos la lección número 5, que tiene por título Motivación Constante. Iniciaremos pensando, ¿qué es la motivación? La motivación es un estado interno que activa, dirige y mantiene la conducta de la persona hacia metas o fines determinados. Es el impulso que mueve a la persona a realizar determinadas acciones y persistir en ellas para su culminación. La motivación nos ayuda para alcanzar nuestros objetivos. Podemos decir que la motivación es la razón por la que hacemos las cosas. En el mundo podemos observar personas con distintas motivaciones. Un ejemplo de ello lo podemos ver en un futbolista. ¿Cuál es su motivación? El poder ser jugador profesional. Para esto, tiene que ser constante en sus entrenamientos, esforzarse al máximo en cada uno de ellos y cuidar su alimentación. Esto lo podemos ver en una persona secular. Pero para un hijo de Dios, ¿cuál es su motivación? ¿Qué lo mueve a tener una motivación constante? Al estudiar esta lección, nos llevará el poder responder estas preguntas. El texto base de nuestra lección lo podemos encontrar en 1 de Juan 3:2. Tomemos un tiempo para juntos leer la palabra de nuestro Dios en 1 de Juan 3, del 1 al 10. Lectura. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto, el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Hermanos, ¿acaso habrá otra motivación más grande para nuestra vida que el saber que ahora somos llamados hijos de Dios? Ahora somos hijos de Dios. El gran gozo de ser hijos de Dios, no como una promesa venidera, sino que lo somos ahora por la fe en Jesús y por la regeneración de nuestra vida. Pensemos en el privilegio que es y será verle tal como Él es, cara a cara, en la más íntima y perfecta comunión. ¿Y cómo es nuestro Señor? El Hijo de Dios es puro, no hay pecado en Él. Esta verdad le da consistencia a nuestra fe. En Romanos 8:29 podemos encontrar cuál es el propósito para los que Él ha llamado. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios nos ha elegido para la santidad, para que glorifiquemos su nombre sobre la tierra y la eternidad. Pablo señala este fin no solamente con la semejanza en Cristo Jesús, sino por el amor de Dios que ha querido sacarnos del mundo pecador para ser parte de una familia santificada, de la que Jesucristo es el primogénito. Como sus hijos, debemos reflejar quién es nuestro Padre. ¿Cuándo manifestamos tal imagen? Desde el primer momento en que conocemos y aceptamos la obra de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida, reconociéndole como nuestro Señor y único Salvador. El apóstol Pablo, en 2 Corintios 3:18, dice que somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Pensemos en lo que nuestro Dios nos ofrece. 1. La seguridad de su amor.
dándonos el privilegio de llamarle Padre. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. 2. El medio por el cual motivarnos a desear ser como su Hijo Jesucristo. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. 3. Quitar de nuestro corazón todo motivo que nos da excusas para desobedecerle o cometer injusticia. Todo aquel que permanece en Él no peca. Ahora pensemos en lo que Dios pide de nosotros. 1. Considerar muy de cerca su amor y los resultados de nuestra posición en Él, ahora y en la eternidad. 2. Que sea tan patente su obra en el Calvario, en nosotros, como si la imagen estuviera frente a nosotros y así vencer la tentación. 3. Mostrar que somos de Él, haciendo justicia y amando al hermano. Actividad. En la lectura se encuentra la frase en Él. ¿A quién se refiere? Al Señor Jesucristo. 2. ¿A qué se nos pide hacer? Tener esperanza en Él, versículo 3, permanecer en Él, versículo 6, y no practicar el pecado, versículo 9. Pensamiento final. ¿Qué es lo que nos mueve para ya no ofender a mi Señor? Que nos motive el Señor mismo, su cuerpo herido, clavado en la cruz y escarnecido, sus afrentas y su muerte. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Oremos. Padre nuestro, gracias te damos por este amor tan grande para con nosotros, porque diste a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y gracias a su obra perfecta en la cruz, hoy podemos ser llamados hijos tuyos. Esta es nuestra motivación, no como la del mundo, porque tenemos la seguridad que tú estás con nosotros día a día. Por ello, Padre, te pedimos que nos ayudes, sabiendo que todo el que permanece en ti no peca. Te pedimos, Señor, que esta sea una verdad en nuestra vida. Lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Les recordamos la página www.orizabacentro.org, donde encontrará todo lo relacionado a la palabra de Dios.